Bueno, buenos días. Buen día. Hoy vamos a desarrollar sobre todo el tema de la competencia federal, la competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los tribunales inferiores en materia federal, conforme está regulado en el artículo 116 de la Constitución Nacional, y luego en el artículo 117, lo que se denominan las competencias originarias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es decir, los casos en los cuales la Corte interviene como único tribunal de juicio. El artículo, en principio, el artículo 116 de la Constitución establece que el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución y por las leyes de la nación, con reserva del artículo 12, inciso 79, y por los tratados con las naciones extranjeras. En este primer caso, estamos en lo que denominamos competencia en relación a la materia, es decir, cuando se trata de puntos regidos por la Constitución, puntos regidos por las llamadas leyes nacionales, con excepción de los códigos de fondo. El artículo 75, inciso 12, hace referencia a los llamados códigos de fondo, código civil y comercial, código laboral, las leyes laborales, códigos penal, etcétera. Es decir, los llamados códigos de fondo. Es decir, porque la aplicación de los códigos de fondo le corresponde tanto a la jurisdicción federal como a las provincias, porque la característica particular de nuestro sistema federal es que las llamadas leyes de fondo, los códigos de fondo, están regulados por el Estado Nacional para todo el territorio nacional, ¿no? Esta es una diferencia clara con respecto al concepto de federación de los Estados Unidos, donde además el dictado de los llamados códigos de fondo le corresponde a cada uno de los estados miembros de la Confederación. En cambio, en el caso de la República Argentina, los códigos de fondo son dictados por el Congreso Nacional y promulgados y publicados por el Poder Ejecutivo Nacional, pero tienen vigencia en la totalidad del territorio de la República. Por eso es que la Constitución hace esta excepción. Pero las cuestiones de puntos regidos por la Constitución o por los tratados internacionales celebrados con potencia extranjera o leyes de carácter nacional, por ejemplo, para que ustedes tengan un ejemplo, la Ley de Educación Superior, que es la que regula el funcionamiento de las universidades en la Argentina, es de las llamadas leyes nacionales. Es decir, no constituyen códigos de fondo, pero son leyes que regulan, digamos, el funcionamiento de instituciones públicas nacionales que están distribuidas, y privadas también, ¿no? Que están distribuidas en todo el territorio. Para que ustedes tengan un ejemplo de lo que llamamos cuáles serían esas leyes con exclusión de los códigos de fondo. Entonces, la Ley de Educación Superior, por ejemplo, es una de ellas. O en materia de educación, la ley General de Educación, por ejemplo, 26.602, también tiene estas características. Bien, esta es una primera aproximación. Entonces, cuando la cuestión litigiosa esté vinculada con la aplicación de la Constitución, tratados internacionales o leyes de carácter nacional, va a haber competencia de carácter federal.
el artículo 116 habla justamente de causa o controversia, y por lo tanto esto ha sido interpretado inicialmente en que elimina la llamada competencia consultiva del tribunal, del máximo tribunal federal, por ejemplo. Es decir, porque no tendría funciones de consulta, sino simplemente la intervención del Poder Judicial lo puede ser en el marco de una cuestión contenciosa, ¿no? De una causa o controversia. Por otro lado, dice en un segundo aspecto, ministros públicos y consulares extranjeros. Es decir, que cuando lo que está en juego, digamos, es la responsabilidad o la actuación de los embajadores, de los ministros plenipotenciarios, de los cónsules, está la competencia, esta competencia es competencia federal. Por otra parte, el artículo 117 de la Constitución establece que en tales casos, es decir, cuando los causa verse sobre embajadores, ministros plenipotenciarios y consulares, es competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En principio. Esta competencia, ¿por qué la Constitución establece en este caso particular la competencia de carácter originario? Bueno, en principio porque son controversias que involucran las relaciones exteriores del país, con lo cual se procura centralmente lograr una resolución unívoca y un tratamiento en forma inmediata y directa por parte del Poder Judicial. Lo que ha aclarado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que esa competencia originaria se da cuando el caso o la controversia vincule en forma directa a la persona del representante diplomático, es decir, al embajador, al cónsul, al ministro plenipotenciario, a la persona del representante diplomático. En cambio, en los casos en que se han establecido demandas contra las embajadas, por ejemplo, demandas laborales por quienes han trabajado en una embajada extranjera y reclaman en relación a esa relación laboral, la Corte ha establecido, en primer lugar, que la competencia federal se mantiene, pero es, digamos, de los tribunales inferiores, con competencia en materia laboral. Porque justamente ahí aclaró que deben ser acciones que no involucren a la institución embajada, sino a la persona del embajador. Y por lo tanto, si bien se mantiene la competencia federal, esta competencia federal ya no es originaria de la Corte, sino es apelada. Es decir, es competencia de los tribunales inferiores y se puede llegar a la Corte por vía de recurso. Nosotros hemos tenido un caso que ha sido sumamente resonante, que ha sido el atentado, lo que es conocido como el atentado a la Embajada de Israel. En ese caso, la Corte entendió que era un ataque contra la persona del representante diplomático y como consecuencia de ello admitió su competencia originaria. Por lo tanto, la causa penal que se tramitó en relación con ese atentado, con el atentado a la Embajada de Israel, justamente se llevó adelante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
a diferencia de lo que resultó con el atentado a la AMIA, porque la AMIA es una organización, una sociedad privada, digamos, ¿no? Y por lo tanto, por el tipo de delito, había competencia federal, pero esa competencia no era originaria de la Corte, ¿no? Por eso la distinción. Mientras el atentado a la AMIA era competencia apelada, federal apelada, en el caso del atentado a la Embajada de Israel, la Corte entendió que era un atentado contra la persona del agente diplomático y como consecuencia de ello estableció su competencia originaria. Por otro lado, también frente a esta característica propia de las relaciones diplomáticas, existen, digamos, reglas de reciprocidad por las cuales si la persona del embajador, por ejemplo, puede darse la situación en que en vez de ser juzgado por la justicia nacional, lo sea por la justicia propia del Estado del cual es representante, en la medida en que esa misma regla se establezca en forma recíproca a favor de la Argentina, pero aún en el caso en que se juzgue en su país de origen, a pesar de que la conducta se produjo en nuestro territorio, siempre existe la obligación de juzgar. Y también existe la posibilidad, por ejemplo, si lo que es sometido a una causa de carácter penal y eventualmente privado de la libertad, o el cumplimiento de la sentencia definitiva, si es privativa de libertad, bueno, puede optar por cumplirla en el territorio del cual es representante. Vuelvo a insistir, en la medida en que esa opción también exista a favor de la Argentina, es decir, exista una regla de reciprocidad. ¿Por qué existen estas características diferenciadas? Bueno, sobre todo justamente porque lo que se involucra es las relaciones diplomáticas entre países, que por supuesto muchas veces tienen alcances que van mucho más allá de situaciones particulares o puntuales. Entonces, evidentemente, para preservar ese nivel de relación y mantenerlo, aún frente a estas situaciones litigiosas o conflictivas, se establecen este tipo de opciones o de alternativas. Vuelvo a insistir, en el marco de la reciprocidad. Posteriormente, el artículo 116 de la Constitución habla de los casos de almirantazgo y jurisdicción marítima. Es decir, que la jurisdicción marítima, la extensión territorial sobre la jurisdicción marítima que Argentina reivindica dentro de las 200 millas marinas desde la costa, bueno, los acontecimientos o hechos acaecidos en ese marco jurisdiccional territorial, es decir, acá estamos hablando de competencia en relación al lugar, ¿no? Es decir, en este caso es el lugar en que los hechos acaecen, es decir, la jurisdicción marítima, generan esta competencia federal de la Corte y de los tribunales inferiores. La doctrina, a su vez, ha ampliado interpretativamente esta situación a la llamada jurisdicción aérea, que no está contemplada en el artículo 116 de la Constitución Nacional, que proviene de la Constitución Histórica decimonónica, pero la jurisprudencia y la doctrina han interpretado de una manera unívoca de que
también incluye la jurisdicción aérea. Y por lo tanto, eventualmente, si se produce un accidente aéreo dentro de la jurisdicción aérea argentina, esta es competencia federal. Por ende, no solamente es competencia territorial, sino también hablamos de competencia marítima y de competencia aérea. Y en el caso de competencia aérea y competencia marítima, si los acontecimientos suceden en el marco de esa jurisdicción, hay competencia federal. Por ejemplo, casos muy comunes en Mar del Plata que pueden darse, por ejemplo, las situaciones en las cuales se produce por medio de un accidente de un barco en el mar territorial argentino y el correspondiente remolque y rescate por un tercer barco, bueno, eventualmente la retribución, si no se hace voluntariamente, la retribución por ese servicio prestado y la determinación eventualmente de la misma le corresponde a la competencia federal. ¿Por qué? Porque es un acontecimiento que ha acaecido dentro de la jurisdicción marítima. Entonces, jurisdicción marítima, jurisdicción aérea generan como principio la competencia federal en relación al lugar de los hechos, de los acontecimientos. Luego están los casos en que la nación sea parte, que en principio es una competencia en relación a la persona. ¿Por qué? Porque el concepto nación en realidad se entiende como gobierno. Por lo tanto, si el gobierno federal, el gobierno nacional, es el que reclama, por ejemplo, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, u órganos dependientes del Estado Nacional, aún descentralizados, o, por ejemplo, Banco Nacional, como es el Banco de la Nación Argentina, bueno, ya sea que actúen como actores, o ya sea que actúen como demandados, siempre generan la competencia federal. Entonces, por ejemplo, si uno ha sacado un crédito en el Banco de la Nación Argentina y no lo paga, la demanda comercial vinculada con el incumplimiento se va a llevar adelante en la justicia federal. Se va a llevar adelante en la justicia federal. ¿Por qué? Porque es un banco público, un banco que está bajo la dependencia del Estado Nacional. En cambio, si quien reclama un crédito impago de Banco Santander, para poner un nombre, bueno, eso va a generar competencia de los tribunales comerciales, los civiles y comerciales, no de la competencia federal, porque es una sociedad financiera privada. Entonces, la competencia federal, en este caso en relación a la persona, abarca tanto los órganos centrales como los descentralizados, o de participación estatal. Por ejemplo, cuando antiguamente, digamos, los servicios públicos estaban concesionados y uno tenía que defender al teléfono del Estado, acá del Estado, etcétera. Bueno, todo eso era acciones que se llevaban adelante dentro de la justicia federal porque eran órganos de servicio público que estaban bajo la jurisdicción del Estado Nacional. Entonces, esta es una cuestión en la cual, ya sea que se actúe como actor, ya sea que se actúe como demandado, el gobierno nacional y sus instituciones dependientes, entonces siempre se genera la competencia de carácter federal, frente a la naturaleza, en este caso, de la persona que litiga, ya sea como actor o ya sea
como demandado. Y ahí que habla de la nación sea parte. De las causas que se susciten entre dos o más provincias. Luego hay una serie de enunciados en los cuales aparecen provincias, aparecen ciudadanos de distintas provincias y aparecen estados extranjeros. En general, en este contexto, lo que se procura es generar una competencia, digamos, que no involucre o que genere la competencia de una jurisdicción independiente de la provincia que litiga. En ese caso, la Constitución establece que en los casos que se suscitan, por ejemplo, entre dos provincias, por ejemplo, un caso que está en curso de la Corte Suprema, entre la provincia de Mendoza y la provincia de La Pampa por la administración del río Atuel, por ejemplo. Bueno, cuando se va a la instancia litigiosa, en el marco de esa instancia litigiosa se recurre a la justicia federal, porque es un conflicto entre dos provincias. Cuando el conflicto es entre ciudadanos de una provincia y otra provincia. El litigio se produce entre ciudadanos de una provincia contra otra provincia. Es decir, cuando hablamos de ciudadanos hablamos de residentes, es decir, un residente de la provincia de Buenos Aires que a su vez demanda a la provincia de La Pampa. Entonces, en ese caso, la Constitución establece la competencia federal a fin de mantener un equilibrio entre las partes, en la medida que la otra alternativa sería que justamente la justicia de la provincia demandada o de la provincia demandante fuese la competente. Bueno, para evitar esa situación de privilegio, cuando el ciudadano de una provincia contra otra provincia, o a la inversa, provincia contra ciudadanos de otra provincia, está generando también la Constitución la competencia federal. También es el caso de provincia contra Estado extranjero. Ya sea Estado extranjero contra provincia, ya sea provincia contra Estado extranjero. Ya sea ciudadanos de distintas provincias. Es decir, cuando litiga un ciudadano residente de la provincia de Buenos Aires y otro residente en lo que es la ciudad autónoma de Buenos Aires o en la provincia de La Pampa. Ciudadano de una provincia contra ciudadano de otra provincia también. O, vuelvo a insistir, de la ciudad autónoma, porque esto incorpora también la ciudad autónoma de Buenos Aires. También hay competencia federal. O los casos en que es ciudadano de una provincia contra Estado extranjero, o Estado extranjero contra ciudadano de una provincia. Cuando interviene, sobre todo, vuelvo a insistir, el Estado extranjero en el proceso judicial, bueno, la competencia federal se está originando principalmente por el tema de las relaciones diplomáticas que están involucradas y que, de acuerdo a nuestra Constitución Nacional, están a cargo del Poder Ejecutivo Nacional o del Estado Nacional en general, ¿no? En el caso de designación de embajadores, etcétera, oímos con participación del Senado Nacional, ¿no? Pero esas relaciones diplomáticas son conducidas prima facie por el Poder Ejecutivo Nacional. Por lo tanto, se entiende de que al estar involucrada esa relación diplomática, entonces le corresponde la intervención a la justicia federal cuando un Estado extranjero demande una provincia, o sea, demandado por una provincia, o un Estado extranjero litigue contra un ciudadano de una provincia
o una ciudadana de una provincia demande a un Estado extranjero. En este caso, siempre se trata exclusivamente de la competencia federal si el conflicto se suscita entre esas partes señaladas, ¿no? Es decir, ciudadanos de distintas provincias, una provincia contra otra provincia, provincia contra Estado extranjero, o ciudadanos de una provincia contra Estado extranjero, en forma recíproca, es decir, como actor o como demandado, genera la competencia de carácter federal. Ahora bien, dentro de ese contexto aparece también un segundo caso de competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Porque la Constitución establece en el artículo 117 que en los casos en que una provincia sea parte, genera competencia originaria de la Corte. Esta afirmación de carácter genérico, que en principio daría a entender que en todo caso en que una provincia es parte, habría competencia originaria de la Corte, es decir, en cualquier caso en que una provincia demande o en cualquier caso en que una provincia sea demandada, habría competencia originaria de la Corte, ha sido interpretada con un criterio restringido por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el sentido en que ha señalado, en primer lugar, que la intervención de la provincia debe ser en una causa o controversia de carácter civil y no exclusivamente de aplicación de legislación local. Entonces, si lo que se va a aplicar en la controversia o la controversia está fundada esencialmente por legislación local de la provincia demandada o de la provincia actora, en su caso, la Corte ha interpretado que no hay competencia originaria, que no hay competencia de carácter originario y le corresponde prima facie a la justicia provincial respectiva resolver el conflicto y eventualmente llegar a la Corte por vía de recurso. Entonces, en esta condición, digamos, ha fijado un límite respecto a la materia de la controversia. Es decir, que no puede ser exclusiva aplicación de legislación local, es decir, legislación propia de la provincia que es parte, ¿no? Esto es una interpretación jurisprudencial que una parte de la doctrina critica. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia y la doctrina han sostenido, sobre todo, que la competencia originaria no podría ser ni ampliada ni disminuida, salvo reforma constitucional. En cambio, la llamada competencia apelada, que serían las otras reglas del 116 de la Constitución Nacional, pueden estar sujetas a reglamentación. Por lo tanto, puede haber leyes que regulen aún la competencia federal por fuera de los casos específicamente enumerados en el 116, como sucede en la práctica, por ejemplo. En materia penal, vuelvo a insistir, a pesar de que los códigos de fondo están excluidos por la primera parte del 116 de la competencia federal como regla, lo cierto es que por vía legislativa se ha interpretado determinados delitos como de competencia federal. Por ejemplo, la ley contra los estupefacientes, la 23.737, fijó la competencia federal frente a los delitos que tipificaba vinculados con el
con el consumo y tráfico de drogas. Posteriormente, mucho más recientemente, esa legislación fue reformada y estableció una distribución de competencias. El consumo es competencia de las provincias y de la capital, de la ciudad autónoma en su caso, de la Justicia Nacional de la ciudad autónoma, y el tráfico es competencia de la Justicia Federal. Es decir, que esa competencia federal puede ser reglamentada, puede ser regulada, pero en principio estamos hablando de la llamada competencia apelada de la Corte, es decir, lo que es competencia de la Corte y de los tribunales inferiores federales. En cambio, la originaria no podría ser modificada, por lo tanto, ni ampliada ni restringida. Y en principio, vuelvo a insistir, el enunciado del artículo 117 es amplio, habla de todos los casos en que la provincia sea parte. Bueno, la Corte ha hecho una interpretación más restringida de esta afirmación, vuelvo a insistir, tiene que tratarse fundamentalmente de causa civil y no de aplicación de normas del derecho público local, del derecho público provincial, para habilitar esa competencia. Y por ende, no siempre la Corte ha aceptado, aún en los casos en que una provincia sea parte, su competencia original. La ha ido restringiendo por vía interpretativa. Y esto, bueno, una parte de la doctrina lo considera inconstitucional, ¿no? En el caso de Germán Vidal Campos, que siempre criticó este tipo de dispositivos, diciendo que por vía interpretativa la Corte no podía ni ampliar ni restringir su competencia original, pero que sí se puede regular la competencia, digamos, la llamada competencia apelada o competencia federal de carácter general, en la cual se incluyen situaciones que en principio no están contempladas en el propio artículo 116 de la Constitución Nacional, sobre la base de este principio, de este criterio de distribución. Ahora bien, otra cuestión que está incorporada dentro del programa es justamente las características de la competencia federal y de las competencias provinciales. Como ya vimos, el artículo 5 de la Constitución Nacional, por un lado, establece que las provincias deben garantizar la administración de justicia, es decir, la propia Constitución Nacional pone a cargo de las provincias la administración de justicia. Por lo tanto, esta distribución de competencias es necesaria, digamos, y está fijada en la Constitución por esta razón, porque por un lado las provincias deben asegurar la administración de justicia y por otro lado la Constitución Nacional, a partir del artículo 108 de la Constitución en adelante, establece la creación y constitución y competencia del Poder Judicial de la Nación. Entonces estamos en ese doble orden jurisdiccional que ya explicamos en otro momento, pero que acá volvemos a refrescar. ¿Por qué? Porque se entiende que la competencia ordinaria provincial es la regla general y que la competencia federal es la regla de excepción. Por lo tanto, en los casos de duda, siempre debe estarse a favor de la competencia ordinaria provincial. ¿Cuál es la razón de ser de esta interpretación y de la relación entre una competencia y la otra? En que justamente, como ya lo expresamos antes,
el Estado Nacional se constituye a través de las facultades expresamente delegadas por las provincias a la nación. Y por lo tanto se entiende que la competencia federal es limitada o restringida en la medida en que está enmarcada en la delegación expresa que las provincias hacen de su propia competencia judicial o jurisdiccional. En cambio, la regla es justamente el poder judicial provincial. Por ende, las situaciones de conflicto, de duda, digamos, que no se puedan resolver claramente, bueno, siempre generarán en última instancia la competencia ordinaria. Por supuesto que hay distintas situaciones, es decir, los fallos en materia de competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación justamente es uno de los aspectos centrales de la labor jurisdiccional de la Corte, porque generalmente se producen estos debates de competencia, que no son solamente competencias hacia el interior del propio Poder Judicial, sino entre el poder provincial, digamos, poder judicial provincial y el poder judicial federal. Por ejemplo, ¿qué pasa si hay un raíz delictivo de un grupo de delincuentes que roban el Gran Buenos Aires y roban a instituciones, digamos, de carácter público? Entonces, bueno, de la nación sea parte. Es decir, eso podría generar, si la víctima es la nación, habría la posibilidad de que esta competencia fuese federal. Por ejemplo, tradicionalmente se entendía que, por ejemplo, un robo cometido en el edificio de la universidad pública era competencia de la justicia federal. ¿Por qué? Bueno, porque la nación es parte, porque justamente las universidades públicas están integradas dentro del concepto de nación, dentro del concepto de gobierno nacional, y dependen directamente o tienen una relación directa con el Ministerio de Educación de la Nación. Entonces se entendía que en esos casos, por el lugar físico en que el hecho había acaecido, es decir, que estaba bajo jurisdicción del Estado Nacional, la conducta delictiva debía corresponder a la justicia federal. Bueno, luego por interpretación esto se tornó más laxo en la medida en que solamente se estableció la competencia federal desde el punto de vista jurisprudencial en los casos en que las conductas delictivas estuvieran vinculadas o relacionadas directa e inmediatamente con el funcionamiento universitario. Por ejemplo, si hay delitos de fraude, como pasó hace unos años atrás en la Universidad Nacional de Mar del Plata, delitos de fraude vinculados con que había personas o fallecidas o que no eran personal activo que cobraba salarios, defraudando los recursos de la universidad. Y eso se consideró un delito, digamos, de competencia federal apelada. ¿Por qué? Por el lugar y por el ámbito dentro del cual ese delito se cometía. Pero delitos comunes, lo que podemos decir, bueno, si a un alumno le roban la mochila en el pasillo de la facultad, eso la jurisprudencia ha entendido que si bien se produce en la universidad, no tiene que ver con el funcionamiento institucional y como consecuencia de ello sería la competencia ordinaria de la justicia provincial la que debería intervenir, con competencia penal. Entonces, todos estos aspectos son, vuelvo a insistir, aspectos de permanente discusión.
porque si bien existen estas reglas de carácter general que establecen la competencia federal, también hay que acumular a ello, en el caso de la competencia federal apelada, la legislación que regula justamente esa competencia, más allá de los dispositivos constitucionales expresos establecidos en el artículo 116 de la Constitución Nacional, y por ende, a su vez, las situaciones fácticas, bueno, pueden generar conflictos respecto a la competencia, ya sea en relación al lugar, ya sea en relación a la persona, o ya sea en relación a la materia. Por ende, el tema de determinación de competencia muchas veces es una cuestión que no aparece con absoluta y total claridad. La regla general es que la competencia federal tiene que ser una competencia expresa, ya sea establecida por delegación propia en la Constitución o por la legislación posterior que así lo determine. En cuyo caso, bueno, habría competencia federal. En cambio, la competencia provincial abarca todo el resto de lo no delegado, porque se entiende, en última instancia, que aún por fuera del artículo 116, en el caso de regulación de competencia federal de carácter apelado por medios legislativos, también hay un consentimiento por parte de las provincias de aceptación a través del Senado Nacional, en el cual se encuentran representados. Y por lo tanto esa reglamentación se entiende como constitucionalmente válida. En cambio, en el caso de la competencia originaria, se entiende que ha sido determinada por el constituyente y ha sido fijada por la Constitución misma, y por ende la doctrina mayoritaria entiende que no se puede ni ampliar ni restringir, salvo reforma constitucional, digamos, salvo que se incorpore esa restricción o esa ampliación en el propio texto de la Constitución. Por otro lado, hay que señalar de que en el artículo 118 de la Constitución tiene una regla que en la Argentina fue adquiriendo trascendencia con el tiempo. Dice: todos los juicios criminales ordinarios que no se deriven del despacho de acusación concedido en la Cámara de Diputados se terminarán por jurados, luego que se establezca en la República esta institución. Entonces acá va a aparecer una apelación que la Constitución tiene en varias partes, que es el tema de la implementación del juicio por jurados. La interpretación constitucional dominante respecto al juicio por jurados ha sido que el establecimiento constitucional de este no resulta imperativo y que en última instancia le corresponde al Poder Legislativo, es decir, al Congreso de la Nación, regularlo. Por ende, durante largo tiempo, digamos entre 1853 y ya entrado casi del siglo XXI, el juicio por jurados estuvo ausente de los sistemas procesales. Los primeros, sobre fines del siglo pasado, estuvieron en la provincia de Córdoba, por ejemplo, uno de los primeros códigos procesales penales que incorporó el juicio por jurados fue el de la provincia de Córdoba. Pero en cambio su implementación en la provincia de Buenos Aires es mucho más reciente. La posibilidad de la incorporación del juicio por jurados a nivel federal también es algo que está, digamos, en desarrollo. Pero es un principio
de la Constitución que en esta etapa actual, bueno, tiende a irse materializando. Luego dice, la actuación de estos juicios se hará en la misma provincia donde se hubiera cometido el delito, pero cuando éste se cometa fuera de los límites de la nación, contra el derecho de gentes, el Congreso determinará por una ley especial el lugar en que haya de seguirse el juicio. Esta segunda parte del artículo 118 va a adquirir una gran trascendencia, sobre todo en los llamados enjuiciamientos por delito de lesa humanidad. La incorporación de la posibilidad de que el Estado Nacional juzgue en su propio territorio delitos contra el derecho de gentes, es decir, delitos del derecho internacional generados en terceros países. Era una situación que al momento de la incorporación en la Constitución Nacional, es decir, en la Constitución Histórica de 1853-1860, era verdaderamente revolucionario y se asociaba justamente a la convicción de la existencia de estos delitos, sobre todo el crimen de guerra, por Juan Bautista Alberdi, que, como ya manifesté antes, en 1870 redactó justamente su obra El crimen de guerra, vinculado con la guerra de exterminio de la Triple Alianza sobre el Paraguay, que se va a llevar contemporáneamente con ese periodo entre 1865 y 1870. Y que va contemporáneamente a adquirir importancia, ya que si bien inicialmente la interpretación del artículo era restrictivo, pero contradictorio, porque hablaba de los delitos, del reconocimiento de delitos contra el derecho de gentes, pero cometidas en terceros países, y por lo tanto se afirmaba de que esto no representaba el reconocimiento de la existencia de delitos contra el derecho de gentes producidos en el propio territorio nacional. Por supuesto que era una interpretación restrictiva y contradictoria, ya que ya sean delitos del Código Penal o delitos del derecho de gentes cometidos dentro del territorio nacional, esto establecía indudablemente la competencia territorial del Estado, que es la regla básica del derecho penal. Y por ende la excepción incorporada es justamente la extraterritorialidad penal. Delitos cometidos en terceros países contra el derecho de gente que pueden ser juzgados en el territorio argentino, no en el lugar cometido. Y la regla general de la primera parte dice que esos delitos del derecho penal general, digamos, van a ser juzgados en el territorio de la provincia en que no han sido cometidos, es decir, la regla de la territorialidad. La segunda parte establece una excepción a esa regla de territorialidad, pero de ninguna manera representa el no reconocimiento de los delitos de derecho de gente cometidos en el propio territorio, que fue fundamentalmente lo que fue imponiéndose como interpretación a partir de la jurisprudencia de la Corte en el caso Simón en 2005, ¿no? Es decir, el hecho de que la existencia de los llamados delitos contra el derecho de gente, que incluye los delitos de lesa humanidad, estaban ya de por sí reconocidos en su existencia durante el siglo XIX, primariamente como crímenes de guerra por la propia Constitución Nacional. Pero también con proyección, el constituyente no habla del crimen de guerra, habla de los delitos contra el derecho de gentes.
con lo cual prevé también la posibilidad de que esos delitos vayan modificándose y ampliándose en el tiempo, cosa que efectivamente sucedió. Bueno, estas serían las reglas básicas en materia constitucional y sobre todo las previsiones de la Constitución Nacional respecto a la competencia federal, en el artículo 116 y 117, el carácter restrictivo de esa competencia federal en la medida en que responde al principio de delegación que la propia Constitución establece, es decir, que afirma que las provincias conservan todas las competencias no expresamente delegadas en el Estado Nacional, por otro lado, y fundamentalmente la posibilidad de reglamentación de la llamada competencia apelada o competencia general en materia federal, es decir, de la Corte y de los tribunales inferiores, regularse por vía legislativa y la restricción que mayoritariamente la doctrina sostiene respecto a la posibilidad de ampliar o restringir la competencia originaria de la Corte, que sería una competencia propia y exclusiva fijada por el constituyente, en este caso a partir de futuras reformas. Bueno, vamos a dejar acá la clase. En el próximo lunes vamos a entrar en la última bolilla, que es el análisis del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento, que son el artículo 114 y 115 de la Constitución Nacional, que son organismos creados por la reforma de 1994, es decir, que no preexistían en la Constitución histórica, sino que están constituidos institucionalmente por la propia reforma de 1994 en el marco del Poder Judicial. Bueno, nos vemos entonces el próximo lunes. Muchas gracias, Hasta el profe. lunes. Chao, gracias. Gracias, hasta luego.